Mi nombre es Daniel Barraco, vengo de Mendoza. Yo no tengo en rigor una editorial, sino más bien un emprendimiento editorial, puesto que el aspecto, el asunto de la distribución en lo que se refiere a mis libros es un punto un poco oscuro y sin resolver. Cómo distribuirlos, cómo hacer que los libros lleguen a la gente, que es lo que más me interesa, y de lo que creo voy a hablar, de eso, no estrictamente del contenido de los libros. Yo no tendría mucho para decir. He editado 9 libros en unos 10 años más o menos de trabajo. Ahora, el martes pasado acabamos de presentar el número 9, que es de un fotógrafo que yo creo que es un gran fotógrafo, que se llama Cayetano Arcidiácono, de Mendoza, que ha expuesto acá en Buenos Aires algunas veces. Empecé hace años atrás, posiblemente, hoy que miro un poco en perspectiva, porque yo tengo una gran atracción por las cuestiones técnicas y en mi época de fotógrafo, ya lo explico enseguida, he sido, y espero continuar siéndolo, un buen impresor de fotografía analógica. Entonces me ha atraído siempre el mundo de la impresión y luego me gustan mucho los libros, quise entonces, años atrás, largarme en esto de hacer libros porque hoy pienso yo que si pudiera volver a entrar en el túnel del tiempo me haría imprentero. Me gusta mucho el oficio de imprentero, ¿no? Entre otras cosas porque las he pasado negras con los imprenteros, imprimiendo. Hace un momento hablábamos con gente sobre el vía crucis que es imprimir libros, ¿no? Entonces, bueno, yo recién le preguntaba a Helen desde allá cómo ella financiaba los libros, porque, bueno, pienso que la gente acerca del contenido de los libros los verá cuando los encuentre. Mi sello editorial se llama Ediciones del Amante Universal, están allá atrás, ¿no? Le preguntaba cómo lo financiaba, porque es un tema indudablemente fundamental. Los libros se hacen con voluntad, pero se hacen con plata. Hay que tener plata para hacer los libros. Entonces, en el caso mío, yo los hago con un sistema que es juntar primero todo el dinero. Son libros caros. Si ustedes los ven, recuerdan el nombre, luego El Amante Universal. Son libros caros, son libros de factura complicada. Yo tengo la sensación de que hoy cada vez se lee menos, cada vez se miran menos libros. La gente está muy prendida de lo digital, de las redes y toda esa historia. Entonces, el libro entiendo yo que tiene que ser un objeto atractivo, tiene que ser un objeto que den ganas de volver a tenerlo en las manos, más allá incluso del contenido básico y que es lo más importante, claro, del libro, pero que el libro en sí mismo, en su construcción, en su factura, sea lindo. Por eso los libros que hago tienen sus cositas y eso los convierte en libros caros. Yo junto primero todo el dinero a través de becas, de subsidios, de venta de mis fotografías y en los dos últimos casos utilizando algo que decía Helen más temprano, que es la preventa. De esa manera hemos podido llegar a juntar el dinero necesario, que puede ser bastante plata, en este último casi 100.000 pesos, de tal forma, y para mí esto es una cosa que a mí me importa decirla, que el libro y que este emprendimiento editorial no dependa de la venta de libros. En el caso mío y otros que yo conozco, el retorno por la venta de libros es tan pobre, tan insignificante, que no se podría contar con eso para nuevos títulos. Entonces cada libro es como el primero. De esa forma, juntando el dinero primero para hacer el libro, yo logro hacer algo que a mí me interesa muchísimo, que es venderlo a unos precios muy económicos. Los libros están
en 150 pesos. Cuando los vean se van a dar cuenta que en general esos libros valen más, ¿no? Entiendo que el libro tiene que llegar a la gente y que eso es lo más importante y que de ninguna manera uno se puede plantear, como a veces he encontrado gente, una vía económica a través de la edición de esta manera, de la edición independiente. No es una forma para ganar plata, ni mucho menos. Bueno, en cuanto a los libros mismos, hice en el año 98 un primer libro que se llama Fotografía Mendocina Actual. Yo he editado gente de mi zona, de Cuyo, y nosotros en Mendoza tenemos mucha relación con Santiago de Chile. Entonces 2 de esos 9 libros son de autores chilenos. Hice un primer libro en el año 98 que se llama Fotografía Mendocina Actual, donde publiqué a 5 fotógrafos de Mendoza. Mendoza tuvo una época bastante buena en fotografía, ahora ha decaído un poco, aunque hay un par de valores muy buenos, pero que han venido de acá, de Buenos Aires. Uno está sentado ahí. Y luego hice un libro mío, y hasta ese momento no me planteaba muy seriamente hacer libros. Un libro que se llama El truco de perder la infancia, que es un largo reportaje que hice durante 4 años a niños que trabajaban en la calle, así como payasos, como payasitos. Los seguí y ahí hay un germen de lo que decía más temprano, de mi gusto por los libros y en particular por la escritura. Yo de chico dibujaba, luego hacia los 23, 24 años me crucé con la fotografía y durante 25, 27 años hice fotografía exclusivamente. Y en los últimos 10 años he vuelto al dibujo y a escribir. A mí me gusta mucho escribir en la línea de lo que se llama la diarística. Entonces, ese libro que hice con fotografías de los chicos tenía toda una parte de un diario que eran las anotaciones que yo hacía cotidianamente cuando fotografiaba a los pibes, ¿no? Luego pasaron unos cuantos años, del 2000 al 2008, por eso, digamos, no me planteaba hacer libros, y a partir del 2008 hice un libro que está acá que se llama Mañana vas a ver al Che. Entonces hice un viaje desde Santiago de Chile, donde vivía en ese momento, hasta Bolivia, los lugares donde detuvieron y luego asesinaron al Che Guevara, y regresé por Argentina. Entonces hice una bitácora de viaje, y en ese libro hay esas 3 actividades que son la fotografía, el dibujo y los textos. Si alguien tiene alguna cosa para preguntarme, con todo gusto se la voy a responder. Y si no, eso habrá sido todo. Sí. Miren, como yo les decía más temprano, los que somos de Mendoza, de Cuyo, tenemos una relación estrecha con Santiago de Chile. Los chilenos todavía están pensando que Mendoza debiera ser de ellos, ¿cierto? Te digo que es verdad, a veces me lo dicen, ustedes nos robaron Mendoza. Ha habido en el siglo XIX un enorme flujo, una enorme relación entre Mendoza y Santiago de Chile. Entonces es muy normal que uno vaya al mar por primera vez a Viña y no a Mar del Plata, ¿no es cierto? Bueno, eso ha hecho que yo iba mucho a Chile, y por supuesto Valparaíso, ustedes lo sabrán, Valparaíso es una ciudad como si el Señor la hubiera pensado para los fotógrafos, una ciudad extraordinaria, de donde no salió de ahí, pero en Valparaíso dio una de las, a mi entender, series de fotografía y posiblemente el fotógrafo más talentoso que ha tenido América Latina, que fue don Sergio Larraín. Yo siempre digo, Chile, un pequeño país con una gran fotografía, tiene muy buenos fotógrafos Chile. Yo iba mucho allá y entonces me gustó Valparaíso. Una vez di un taller en Santiago de Chile. A mí, yo no sé si les aburre, me gustan mucho contar los detalles de cómo se hacen las cosas. Yo siempre recuerdo aquella expresión de Robert Stevenson que dice que detrás del gran arte están los detalles rústicos, prosaicos, las poleas, cómo se construye una cosa que luego brilla en su exterior. Bueno, detrás de esas cosas hay elementos
que tienen que ver con el ingenio, con cómo uno se las rebusca. La cuestión es que en un curso que di, un tipo que yo tenía ahí de alumno, Chile es un país de grandes diferencias sociales, entonces cuando das un curso de fotografía, y los cursos de fotografía se dan, la Argentina es un país democrático, pero todavía se siguen dando a gente como nosotros, gente que tiene acceso a cierta cultura y a ciertos bienes materiales. Bueno, entonces en Chile es muy polarizada la cosa, ¿no? No es raro que entre tus alumnos te encontres con gente de muchísimo dinero. Bueno, entonces me encontré una vez con un tipo con mucha guita, al que le conté lo de Valparaíso, que me gustaba mucho, y entonces el tipo me dijo, bueno, ¿cuánta plata necesitas? Yo pongo la guita, vos andás a hacer las fotos, y después me das alguna serie a mí. Entonces de esa manera yo me lancé, y yo había ido muchas veces, pero ahí fui exclusivamente, y estuve un par de meses trabajando. Me compré una cámara, ¿se acuerdan? La Hasselblad X-Pan, que es una cámara particularmente adaptada a la arquitectura compleja e intrincada que tiene Valparaíso, ¿no es cierto? Donde ¿viste? Valparaíso se ha ido haciendo así a golpes, como venía, sin ninguna programación. Entonces hice esa serie, y luego, que no soy yo quien va a juzgar la calidad de la fotografía, pero el nombre Cartas de Valparaíso proviene de que a mí me gusta mucho escribir cartas. Sigo escribiendo cartas con estilográfica, como se decía antes. Entonces he mandado en mi vida, creo que yo, varios cientos y tal vez miles de fotografías. De esas muchas cartas que yo he enviado, puse ahí una que yo le mandé en un momento a mi mujer, y otra que me mandó un fotógrafo que yo admiro profundamente, que es un soviético, podríamos decir, porque él viene de la ex Unión Soviética, que es Georgi Pinkasov, una gran figura de la agencia Magnum. Yo viví 10 años en París y éramos muy amigos. En una oportunidad, Pinkasov vino a Valparaíso por un trabajo, entonces habíamos hablado y él me mandó una carta muy linda, me la mandó en ruso, y yo la hice traducir, y en el libro aparece en el idioma original, tal como él la tipió. Y entonces es un libro de un caminante, ¿no es cierto?, que a su vez cuenta cosas de eso que ve a través de las cartas, que a mí me parece un medio privilegiado para comunicarse, ¿no? De hecho, sepas, nosotros nos conocemos, ¿no es cierto?, con vos. Que nos conocemos con vos. Yo creo que te he visto en Santiago, ¿no? Claro, está bien, sí. Bueno, no sé si alguien más tiene algo para preguntar. Calviño, anímese. No, igual, quédate, Dani, esta horizontalidad de la ducha tiene que ver con que la charla continúe después, así parado, no hay un estrado, así que sigan conversando y que sigan con los libros que están allá, esa es la idea. Gracias, Dani. Bueno, muchas gracias. He venido por varias cosas a Buenos Aires, pero sobre todo también para ver esto y ver qué están haciendo los colegas. Es una cuestión ardua hacer libros. Nosotros presentamos uno el martes pasado y fue realmente muy, muy lindo. Fue muchísima gente, y Arcidiácono y yo, que aunque no parezca en el caso mío, somos bien tímidos los dos. Sin embargo, logramos una buena conversación. Y yo dije ahí esa noche una cosa, dos cuestiones, ¿no? Una es que se dice, ¿cómo es? Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Es curioso que la producción de un libro, escribir un libro, se lo asocie con tener un hijo, porque realmente es un parto. Y lo otro que dije, hacer un libro es un parto. Y lo otro que dije, que lo mejor de hacer un libro es presentarlo, porque lo demás es un horror. ¿No es cierto? Yo último, no sé, casi me muero en el camino haciéndolo, las dificultades, los problemas técnicos, por una cuestión, entre otras cosas, que ha ido pasando en los últimos años, que se ha ido perdiendo la cultura del trabajo. La cultura del trabajo hecho bien en sí mismo, por sí mismo. Porque yo pienso que las cosas deben ser hechas bien por las cosas mismas, independientemente del destino que tengan las cosas. Los libros deben estar bien hechos, los dibujos deben estar bien hechos, las cosas que se escriben deben estar bien escritas, independientemente de lo que uno logre después con eso.
Bueno, hacer un libro bien es una cosa difícil, por eso lo más lindo es la presentación, cuando todo el mundo te dice que sos muy capo, que todo el mundo te felicita y bueno, y en fin. Bueno, che, muchas gracias.